Cada hora que vendes es una hora que nunca recuperarás. Cada día que intercambias tu tiempo por dinero es un día robado de tu única vida. Y lo más devastador es que probablemente no lo ves así. Probablemente lo llamas responsabilidad. Lo llamas trabajo honesto. Lo llamas ganarse la vida. Pero hay algo que no te dijeron. Algo que los sistemas educativos deliberadamente ocultan. Algo que, una vez comprendido, hace que todo el modelo laboral tradicional se revele como la trampa más perfecta jamás diseñada. La trampa no es trabajar. La trampa es vender tiempo. Porque cuando vendes tiempo, estás vendiendo la única cosa que realmente posees. La única cosa que nunca puedes fabricar más. La única cosa que, una vez gastada, desaparece para siempre. Y mientras la mayoría pasa décadas enteras vendiendo su tiempo, hay algunos que comprendieron algo fundamental. Algo que los liberó. Algo que les permitió acumular riqueza exponencial mientras otros apenas sobreviven. Hoy vas a descubrir qué es esa trampa. ¿Por qué fue diseñada? Y cómo escapar de ella es la única forma real de construir riqueza duradera. Porque existe un secreto sobre el dinero que el 99% jamás comprenderá. Piensa en tu vida actual. Piensa en cómo funciona realmente. Te levantas. Vas a un lugar. Realizas tareas durante un número específico de horas. Recibes dinero proporcional a esas horas. Y repites este ciclo. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Y probablemente has aceptado que así es como funciona el mundo. Que así es como se gana dinero. Que así es como todos deben vivir. Pero hay una pregunta que nadie hace. Una pregunta simple pero devastadora. ¿Por qué? Porque el modelo es intercambiar tiempo por dinero. ¿Quién estableció esa regla? Y más importante, ¿a quién beneficia ese modelo? Porque aquí está la verdad incómoda. El modelo de intercambiar tiempo por dinero no fue diseñado para tu beneficio. Fue diseñado para el beneficio de quien compra tu tiempo. Porque cuando vendes tiempo, estás atrapado. Estás limitado por las horas del día. Estás confinado por tu capacidad física. Estás restringido por el hecho fundamental de que solo hay 24 horas y tu cuerpo necesita descansar. Entonces existe un límite absoluto en cuanto puedes ganar. Puedes trabajar más horas. Puedes aumentar tu tarifa. Pero siempre habrá un techo. Un límite máximo determinado por cuánto tiempo tienes disponible y cuánto alguien está dispuesto a pagar por cada hora de ese tiempo. Y ese techo, ese límite inevitable, es exactamente lo que garantiza que nunca acumularás riqueza real. Porque la riqueza real no es lineal. No se construye sumando más horas. Se construye mediante multiplicación. Mediante sistemas que generan valor independientemente de tu tiempo. Mediante estructuras que trabajan mientras duermes. Y el modelo de vender tiempo hace que eso sea imposible. Porque mientras estás vendiendo tiempo, no estás construyendo sistemas. Estás simplemente intercambiando tu recurso más valioso por dinero que desaparece en gastos inmediatos. Y aquí está la parte que nadie menciona. La parte que hace que esta trampa sea tan perfecta. El modelo de vender tiempo no solo limita tu ingreso. Consume tu energía. Porque cuando regresas a casa después de vender 8, 10, 12 horas de tu día, ¿qué te queda? ¿Qué energía mental tienes para construir algo propio? ¿Qué creatividad sobrevive después de ser drenada durante horas realizando tareas que no elegiste? La respuesta para la mayoría es, nada. No queda nada. Entonces ven televisión. Consumen contenido. Se distraen. Y al día siguiente repiten el ciclo. Vendiendo más tiempo. Consumiendo más energía. Dejando cada vez menos espacio para cualquier cosa que pudiera liberarlos. Y aquí es donde la trampa se vuelve verdaderamente brutal. Porque el sistema no solo te atrapa en la venta de tiempo. Te hace creer que es la única opción. Te condiciona desde niño a aceptar que tu valor está determinado por cuántas horas puedes trabajar. Que tu contribución se mide en tiempo invertido. Que la forma correcta de ganar dinero es intercambiar horas por pesos. Y ese condicionamiento comienza temprano. En la escuela, te enseñan a sentarte quieto durante horas específicas. A seguir horarios rígidos. A realizar tareas asignadas por otros. A aceptar la autoridad de quien controla tu tiempo. No te enseñan a crear. No te enseñan a construir sistemas. No te enseñan a generar valor independiente de tu presencia física. Te enseñan a ser un buen empleado. A ser alguien confiable para vender su tiempo. Y después de años de ese condicionamiento, cuando finalmente entras al mundo laboral, ni siquiera cuestionas el modelo. Simplemente buscas quién te comprará más horas a mejor precio. Negocias salarios. Comparas beneficios.
Calculas cuántas horas semanales son aceptables. Y en todo ese proceso, nunca preguntas la pregunta fundamental. ¿Por qué estoy vendiendo tiempo en primer lugar? Porque aquí está lo que realmente está sucediendo. Cuando vendes tiempo, estás en el nivel más bajo de la jerarquía económica. Estás en la base de la pirámide. Y tu función en esa pirámide es simple: generar valor que otros capturarán. Crear riqueza que otros acumularán. Producir resultados que serán multiplicados por sistemas que no controlas. Y la diferencia entre tu ingreso y el valor que realmente generas es exactamente la ganancia de quien compró tu tiempo. Ellos pagan por tu hora, pero capturan el valor completo de lo que produces en esa hora. Y ese valor, casi siempre, es múltiplos de lo que te pagan. Porque si no fuera así, no sería rentable comprarte. Entonces estás atrapado en un intercambio inherentemente desigual, donde vendes algo irreemplazable y finito por algo que es simplemente un número en una cuenta, donde entregas tu vida, hora por hora, a cambio de lo mínimo necesario para que regreses mañana y vendas más horas. Y lo más fascinante es que la mayoría defiende este sistema. Defiende la idea de que trabajar duro es noble, que vender tu tiempo es honesto, que quien no hace esto es perezoso, es irresponsable, es alguien que no contribuye. Porque el condicionamiento es tan profundo que las víctimas de la trampa se convierten en sus defensores más apasionados. Pero hay algunos que ven diferente. Algunos que comprenden que el tiempo no es algo que deba ser vendido. Es algo que debe ser multiplicado. Y la diferencia entre esas dos perspectivas es la diferencia entre pobreza perpetua y riqueza exponencial. Cuando multiplicas tiempo, cuando construyes sistemas que generan valor sin requerir tu presencia constante, rompes el límite. Ya no estás restringido por las horas del día. Ya no estás atado a tu capacidad física. Ya no existe un techo en lo que puedes generar. Porque ahora el valor se crea independientemente de cuántas horas trabajas. Y aquí está la revelación que cambia todo. El dinero no viene del esfuerzo. Viene de los sistemas. Los pobres venden esfuerzo. Los ricos construyen sistemas. Los pobres intercambian tiempo por dinero. Los ricos construyen estructuras que intercambian valor por dinero independientemente del tiempo. Y esa diferencia no es de grado. Es de tipo. No es que los ricos trabajen más horas a mejor tarifa. Es que no están vendiendo horas en absoluto. Están capturando valor de formas que no requieren su presencia continua. Están construyendo activos que generan ingreso mientras duermen. Están creando estructuras que multiplican su efecto en lugar de simplemente sumarlo. ¿Pero cómo haces eso? ¿Cómo pasas de vender tiempo a multiplicar tiempo? Y aquí está donde la mayoría falla. Porque la transición no es técnica. Es mental. Es una transformación completa de cómo procesas el concepto mismo de trabajo, de valor, de cómo se genera riqueza. Cuando vendes tiempo, piensas en términos de horas. Calculas tu valor por hora. Mides tu productividad en tiempo invertido. Toda tu estructura mental está organizada alrededor del tiempo como unidad de medida. Y mientras pienses así, mientras tu mente esté configurada en modo venta de tiempo, nunca construirás sistemas. Porque no puedes ver lo que tu mente no está configurada para procesar. La transformación mental requiere que empieces a pensar en términos de valor creado en lugar de tiempo invertido. Requiere que veas oportunidades para construir en lugar de oportunidades para vender horas. Requiere que cada vez que enfrentes una tarea, te preguntes, ¿cómo puedo sistematizar esto? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione sin mí? ¿Cómo puedo convertir este esfuerzo único en un activo permanente? Y esas preguntas, repetidas constantemente, reestructuran tu mente. Te obligan a ver posibilidades que antes eran invisibles. Te empujan hacia decisiones que construyen en lugar de simplemente consumir. Te convierten gradualmente en alguien que crea sistemas en lugar de alguien que vende horas. Pero aquí está el problema. Aquí está porque el 99% permanece atrapado. La transición de vender tiempo a construir sistemas requiere un periodo de inversión sin retorno inmediato. Requiere que uses tiempo que podrías estar vendiendo para construir algo que aún no genera dinero. Requiere que sacrifiques ingreso presente por posibilidad futura. Y la mayoría no puede hacerlo. No pueden hacerlo porque viven al límite. Porque han estructurado sus vidas de forma que necesitan cada peso que ganan vendiendo tiempo. Porque han aceptado gastos que requieren ingreso constante. Porque se han atrapado en obligaciones que hacen imposible dejar de vender tiempo el tiempo suficiente para construir algo diferente. Y aquí está la ironía devastadora. La trampa se sostiene a sí misma. Porque mientras estás vendiendo tiempo para sobrevivir, no puedes construir lo que te liberaría. Y como no puedes construir lo que te liberaría,
Debes seguir vendiendo tiempo para sobrevivir. Y el ciclo continúa. Perpetuamente. Hasta que tu tiempo se agota. Hasta que tu cuerpo ya no puede vender más. Hasta que llegas al final de tu vida y te das cuenta de que la vendiste toda, hora por hora, sin nunca construir nada que te perteneciera realmente. Pero algunos rompen el ciclo. Algunos encuentran la forma. Y la forma siempre es la misma. Siempre requiere lo mismo. Requiere que crees un margen. Un espacio entre lo que ganas y lo que gastas. Y uses ese espacio no para consumir más, sino para invertir en construir sistemas. Para comprar tiempo de vuelta. Para crear las condiciones que eventualmente te permitirán dejar de vender tiempo completamente. Y esa creación de margen requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Requiere vivir por debajo de tus medios. Requiere sacrificar comodidades presentes. Requiere rechazar el modelo de consumo que la sociedad te vende. Requiere ser visto como frugal, como tacaño, como alguien que no disfruta la vida. Porque el sistema necesita que consumas. Necesita que gastes todo lo que ganas. Necesita que no tengas margen. Porque sin margen, no puedes escapar. Y aquí está la conexión con la consciencia. Con el nivel de comprensión que determina si permaneces atrapado o te liberas. Porque la mayoría no ve el margen como inversión. Lo ve como privación. Ve vivir por debajo de los medios como sacrificio. Como pérdida. Como negarse placeres merecidos. Pero quien comprende, quien realmente ve la mecánica del sistema, procesa el margen completamente diferente. Lo ve como libertad comprada. Como tiempo recuperado. Como cada peso no gastado que es un paso hacia nunca tener que vender tiempo de nuevo. Y esa diferencia de percepción cambia todo. Cambia cada decisión. Cambia cada prioridad. Cambia toda la trayectoria de tu vida. Y aquí llegamos a algo más profundo. Algo que conecta esto con poder, con autonomía, con la capacidad misma de determinar tu propia existencia. Porque cuando vendes tiempo, cuando dependes de intercambiar horas por dinero, no solo estás limitando tu ingreso. Estás cediendo control sobre tu vida. Estás aceptando que alguien más determine cuándo trabajas. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Qué haces durante las horas que vendes? Estás renunciando a autonomía a cambio de ingreso. Y esa renuncia, esa cesión de control, es lo que realmente significa ser empleado. No es solo una relación económica. Es una relación de poder. Es aceptar subordinación a cambio de supervivencia. Y la mayoría nunca cuestiona esto. Nunca pregunta por qué debe ceder control sobre su vida para poder vivir. Nunca desafía la idea de que la autonomía es un lujo reservado para unos pocos. Simplemente acepta que así son las cosas. Que así debe ser. Que no hay alternativa. Pero existe alternativa. Siempre existió. Es construir activos que generen ingresos sin requerir tu subordinación. Es crear valor que puedas vender sin vender tu autonomía. Es estructurar tu vida de forma que el dinero fluya hacia ti sin que tengas que ceder control sobre tu tiempo, tu ubicación, tus decisiones. Y esa alternativa, esa posibilidad de vivir sin vender tiempo, es exactamente lo que separa dos formas completamente diferentes de existir. Una es vida de empleado, donde tus días están determinados por otros, donde tu tiempo no es tuyo, donde tu libertad es solo lo que queda después de vender suficientes horas para sobrevivir. La otra es vida de creador de sistemas, donde tus días son tuyos, donde tu tiempo es verdaderamente tuyo, donde tu libertad no es residual sino fundamental, porque no depende de vender horas sino de poseer estructuras que generan valor independientemente. Y aquí está lo que la mayoría no ve, lo que hace que permanezcan atrapados incluso cuando conocen la alternativa. La transición de empleado a creador de sistemas no es solo cambio de actividad, es cambio de identidad. Es soltar la seguridad de ingreso predecible. Es aceptar incertidumbre a corto plazo por libertad a largo plazo. Es estar dispuesto a ser juzgado, criticado, malentendido por quienes siguen en la trampa y necesitan que todos permanezcan ahí con ellos. Porque aquí está la verdad sobre el sistema. Necesita que la mayoría permanezca vendiendo tiempo. Necesita empleados. Necesita personas dispuestas a intercambiar su vida por supervivencia. Y cuando alguien rechaza ese modelo, cuando alguien decide construir en lugar de vender, amenaza la narrativa. Amenaza la idea de que no hay alternativa. Amenaza la justificación que todos los demás usan para permanecer donde están. Y aquí llegamos a la revelación final. La comprensión que unifica todo. La trampa laboral que mantiene al 99% de la gente pobre para siempre no es solo económica. Es existencial. Porque cuando vendes tu tiempo, cuando intercambias tu vida por dinero,
no solo estás limitando tu riqueza material. Estás desperdiciando tu única existencia. Porque aquí está lo que nadie te dice. Lo que hace que esta verdad sea tan devastadora. Tu vida es tiempo. No es otra cosa. Cada momento que experimentas, cada decisión que tomas, cada experiencia que vives, está hecha de tiempo. Y cuando vendes ese tiempo, cuando lo intercambias por dinero que luego gastas en cosas que no importan, estás literalmente vendiendo tu vida. Y la mayoría llega al final y se da cuenta. Se da cuenta de que vendió décadas. Que intercambió años por supervivencia. Que nunca construyó nada que importara realmente. Que su tiempo, su vida, fue consumida por sistemas que los usaron y descartaron. Y en ese momento, cuando finalmente ven la verdad, ya es demasiado tarde. El tiempo se agotó. La vida se vendió. Y no hay forma de recuperarla. Pero algunos ven esto antes. Algunos comprenden mientras aún tienen tiempo. Mientras aún pueden cambiar la trayectoria. Y cuando comprenden, cuando realmente internalizan que su vida es finita y que venderla es traición contra sí mismos, algo cambia fundamentalmente. Ya no pueden seguir en la trampa. Ya no pueden aceptar el intercambio. Ya no pueden pretender que vender tiempo es aceptable. Y esa comprensión, ese despertar brutal a la realidad de lo que realmente estás haciendo cuando vendes tiempo, es exactamente lo que se requiere para escapar. Porque sin esa comprensión, sin ese reconocimiento visceral de que estás vendiendo tu única vida, nunca tendrás la motivación para hacer los sacrificios necesarios. Nunca estarás dispuesto a vivir con menos para construir sistemas. Nunca priorizarás libertad futura sobre comodidad presente. Pero cuando lo ves, cuando realmente comprendes que cada hora vendida es una hora de tu vida que nunca volverá, la ecuación cambia. De repente el sacrificio no parece sacrificio. De repente vivir con menos parece pequeño precio por recuperar tu tiempo. De repente construir sistemas parece la única cosa que tiene sentido hacer. Y aquí está la conexión final con la eternidad. Con lo que realmente significa vivir una vida que importa. Porque la eternidad no es duración infinita. Es impacto permanente. Es crear algo que sobrevive más allá de ti. Es construir estructuras que continúan generando valor después de que te vayas. Y eso es imposible cuando vendes tiempo. Porque cuando vendes tiempo, estás constantemente consumiendo. Constantemente intercambiando. Constantemente desapareciendo tu vida sin crear nada duradero. Entonces ahora sabes. Sabes qué es la trampa. Sabes por qué fue diseñada. Sabes cómo mantiene al 99% atrapado para siempre. Y sabes que la única salida es dejar de vender tiempo y empezar a construir sistemas que generen valor independientemente de tu presencia. Pero conocer no es suficiente. Millones conocen esta verdad y permanecen vendiendo tiempo. Porque conocer no es lo mismo que actuar. Y actuar requiere algo que la mayoría no tiene. Requiere estar dispuesto a vivir con menos temporalmente. Requiere crear margen. Requiere invertir ese margen en construir en lugar de consumir. Requiere años de trabajo sin recompensa inmediata. Y la mayoría no puede hacerlo. No puede soportar la incomodidad. No puede resistir el juicio. No puede mantenerse en el camino cuando todos les dicen que están equivocados. Entonces regresan a la trampa. Regresan a vender tiempo. Regresan a la seguridad de ingreso predecible a cambio de libertad permanente. Pero tú ahora sabes la verdad. Sabes que cada hora que vendes es una hora de tu vida que desaparece para siempre. Sabes que la única forma de construir riqueza real es dejar de intercambiar tiempo por dinero y empezar a construir sistemas que multipliquen tu efecto. Sabes que la trampa existe y sabes cómo escapar. La única pregunta es, ¿lo harás? ¿Tendrás el coraje de crear margen? ¿De vivir por debajo de tus medios? ¿De invertir en construir cuando podrías estar consumiendo? ¿De soportar años de incomodidad por décadas de libertad? Porque esa es la elección. No es fácil contra difícil. Es vender tu vida contra recuperarla. Y solo tú puedes decidir qué vale más.